Bueno, ¿qué tal? Muy buenas y lluviosas tardes. Vamos a arrancar ahora con esta charla para ver un poquito, medirle el pulso a la ficción en Portugal. Hace poco, no sé si visteis que estaba el primer ministro António Costa de Portugal por aquí. Se reunió con Pedro Sánchez. Entonces, bueno, vamos a emular ese encuentro. Voy a tirar de chuleta antes de hacer el ridículo un poco más. Voy a empezar por el fondo del todo. Está Bruno Nogueira, que es, bueno, aparte de guionista, es también un cómico de reconocido prestigio allí en Portugal. Hizo una serie recientemente, se llama Principio, Meio, Fin, creo que lo he dicho bien, que está en Filming, por cierto, ahora mismo, hasta el día 30 de octubre, podéis verla. Luego seguimos con Pedro López. Pedro López, bueno, tiene una dilatada experiencia allí en Portugal también, ha sido guionista de la adaptación de Cuéntame. ¿Cómo se llama allí en Portugal? Conta como foi. Vale, sí, es una traducción bastante... no se han complicado mucho, está bien. Bueno, aparte de todo eso, aquí voy a tirar de chuleta, pues hoy... Pedro López ahora es director de contenidos de SP Televisao, ¿verdad? Ha estado también en coproducciones de RTP con TVG, Auga Seca es una de ellas, y bueno, tiene una carrera muy dilatada. Luego tenemos a Patricia Müller, también una guionista con una experiencia muy extensa allí en Portugal. Bueno, ha hecho desde Deixa que te leve, Mar de Paixão, Poderosa, bien, lo he dicho bien, fantástico. Bueno, es gente experimentada con la que va a dar gusto hablar en esta tarde lluviosa. Bueno, y luego esta señorita pues es nuestra traductora, porque, bueno, aunque son primos hermanos los portugueses, pues mejor tener traducción. Voy a romper el hielo con una pregunta así un poco tonta. Luego ya vamos a hablar un poco de todo, tanto de números como de procesos un poco más industriales, pero quería arrancar con que nos contasen un poco su experiencia personal. Y os quería preguntar ¿cómo habéis, o sea, cómo empezasteis, cómo empezaron vuestras carreras dentro de la industria portuguesa, ¿no? Cómo arrancasteis como guionistas, por saber también si fueron unos comienzos pues, que puedan más o menos marcar la línea a seguir de otros guionistas allí, ¿no? Saber si habéis tenido algún arranque en la industria que sea pues, excepcional o extraño, o si creéis que es un buen ejemplo de cómo empiezan los guionistas a abrirse camino en la indústria portuguesa. Olá, boa tarde a todos. A pergunta é como é que começou a vossa carreira, como é que foi esse primeiro passo no guionismo? O primeiro passo no guionismo. Es genial porque mi pregunta fue como súper larga, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta? Eres gallego. Y lo que tiene la síntesis, que es un ejercicio fantástico. Muchas gracias. Olá, eu comecei por estudar comunicação social, jornalismo. Se eu disser assim umas palavras... Periodismo. Sim, periodismo. Tipo, humilhação de Paulo, vergonha. Eu comecei por estudar periodismo e a certa altura descobri que a ficção interessava-me mais. E então em Portugal, já há alguns anos, onde eu comecei, poucos, não muitos, claro, os argumentistas, assim, mais que trabalhavam quase sempre nisto, começavam nas telenovelas. E foi onde eu comecei a escrever telenovelas. Depois, já há alguns anos que já não escrevo mais telenovelas e maioritariamente séries. Foi assim. Bueno, Patricia empezó por estudiar periodismo, pero luego se dio cuenta que le interesaba más la ficción. Y se dio cuenta también que mayoritariamente los guionistas empezaban por telenovelas y a dado momento ya dejó las telenovelas y se movió más al guionismo de series. O percurso da nossa geração não é muito diferente, porque a geração anterior não havia propriamente uma indústria audiovisual em que trabalhasse em contínuo e, portanto, a maior parte dos argumentistas eram também jornalistas, publicitários, tinham outras atividades e talvez a nossa geração seja a primeira que em contínuo trabalha como argumentista. Eu licenciei-me em História, fui trabalhar para a Endemol na área de entretenimento e depois, quase ao mesmo tempo, que nós conhecemos há uns 20 anos, começámos a escrever juntos também em telenovela, porque era
A indústria, se podemos falar em indústria da área da televisão, as séries não estavam tão desenvolvidas, o cinema faz 10 filmes por ano, portanto a telenovela era aquela que dava a porta de entrada para quem era mais novo para começar a escrever. E portanto o percurso foi aí, depois obviamente evoluímos para outros tipos de projetos e ter projetos em nome próprio até chegarmos à fase en que estamos ahora. Bien, pues el trayecto de Pedro, bueno, cuando empezó no había una industria de guionismo como tal, empezó también en telenovelas y luego en Endemol, en la parte de entretenimiento de la productora Endemol, y a partir de ahí fue haciendo su camino en guionismo y tal. É sempre mais curta a tradução. Claro, puede que la síntesis esté siendo, Sempre ¿no? isso. Lo esencial está. Não fales muito. Eu vou falar pouco. Gracias. Obrigada. A minha é diferente, o meu início é diferente do deles, porque eu começo em stand-up comedy e a escrever stand-up comedy. E depois surge a vontade de escrever coisas que eu gostava de ver enquanto espectador. E surge também a possibilidade, que no fundo é uma sorte, de me darem esse espaço para eu experimentar coisas em que acreditava. E, portanto, não houve assim houve uma transição um bocadinho rápida, mas natural, da escrita que era só para mim, para stand-up, depois para uma escrita mais alargada, para um conteúdo mais alargado, que era o conteúdo de séries, que é aquilo que mais me dá prazer fazer hoje. Pues el trayecto de Bruno es distinto. Ah, no, al contrario. Sí, está cierto. Sim, é isso. El trayecto de Bruno es distinto. Empezó como monologuista, como stand-up comedian, y luego pasó a hacer lo que le gustaba ver como espectador. Y de ahí pues fue empezando a escribir lo que trataba de ver y pasó a lo que realmente le gusta, que es el guionismo. Muy bien, ¿eh? Bastante equilibrada la traducción. Muy bien. Claro, veo que son como tres perfiles, bueno, dos perfiles bastante distintos, ¿no? Bueno, por mi experiencia aquí en España, sé que en el guión normalmente uno cuando empieza nunca puede escribir lo que él quiere, o casi nunca puede escribir lo que él quiere. Entonces te integras en equipos más grandes básicamente para escribir las ideas de otros que te pueden gustar más o menos. Creo que el ejemplo de Bruno es distinto, ¿no? O sea, tú sí que, digamos que desde cero pudiste escribir lo que tú querías, ¿no? Más o menos. Claro, mi pregunta, y aquí también en parte es por desconocimiento, es ¿qué posibilidades, o sea, qué ventanas tenéis como guionistas allí en Portugal, o cuáles habéis tenido cuando habéis empezado a escribir, sobre todo a nivel cadena? Porque uno sabe que en España, por ejemplo, aunque ahora con la entrada de las plataformas el modelo ha cambiado, hasta hace unos años había pues 3-4 sitios donde tú podías emitir tu serie y casi siempre eran series que no permitían esa libertad de la que está hablando, por ejemplo, Bruno, ¿no? Claro, yo no sé, en el caso de Portugal, más allá de RTP, ¿había otras cadenas privadas que también apostasen por la ficción? ¿Vosotros habéis trabajado tanto para RTP como para otras cadenas? ¿Habéis trabajado para fuera? Tradicionalmente, os guionistas não começam a escrever o produto que querem, começam por escrever histórias de outras pessoas. Que janelas de oportunidade é que reconhecem em Portugal? Trabalharam em canais privados também, para além da RTP? Que oportunidades é que há para guionistas em Portugal? Se calhar começo. Eu acho que não, agora começa a haver mais janelas de oportunidade, mas eu acho que, eu não sei se é só em Portugal, mas eu acho que o guionismo é sempre um parente pobre da ficção, infelizmente, porque acho que desde que se tem uma ideia, eu pelo menos no meu caso, o que sinto é que desde que escrevo uma ideia
até que essa ideia é concretizada, há várias pessoas dispostas a destruí-la pelo caminho. Aquí también pasa, sí, sí. Sim, também acontece. E o que eu acho que o problema, pelo menos, acho que não é só em Portugal, acho que será no mundo inteiro, é que nem todos os argumentistas têm a possibilidade de defender a sua ideia até ao fim, sem ela ser alterada pela produção, pela realização, por várias pessoas, pelo canal. E, portanto, eu acho que agora estamos numa fase em Portugal em que os guionistas começam a ter um bocadinho mais de voz. E ainda bem, porque começam a conseguir pôr em prática a ideia que tinham em mente. ¿Y habéis notado esa evolución en el respeto a los creadores y a la idea en estos últimos años, ¿no? Desde los que habéis empezado pues, escribiendo cosas que quizás no era lo que vosotros queríais escribir hasta ahora? ¿Habéis notado esa evolución de ahora sí que se respeta más mi voz, ahora sí que puedo escribir lo que yo quiero? Bem, é assim, o nosso mercado é pequeno. Nós temos 2 estações públicas, sendo que o canal 2 da estação pública não tem quase produção nacional, há 4 anos consecutivos que não cumpre com as obrigações que estão instituídas no serviço público, e 2 canais privados. Portanto, é um mercado muito pequeno. O Cabo também não tem cumprido com as suas obrigações, e agora, com a chegada das OTTs e com esta transposição da diretiva europeia para a lei nacional, esperamos que haja uma abertura não só ao crescimento da indústria audiovisual, mas também a uma diversificação do tipo de ficção que se pode fazer. Quanto a esta autonomia, à possibilidade que nós temos de ter algum controle sobre aquilo que escrevemos, eu acho que isso é um movimento que está a acontecer um pouco por todo o mundo, não é? Que até que ponto é que o autor consegue ficar com parte do IP, até que ponto é que o autor consegue ter uma função também de produtor executivo, e por isso acho que aqui, sobretudo hoje em dia na televisão, começamos a ter um caminho possível de ter algum controle desde o momento que se escreve até à pós-produção. Mas obviamente nós sabemos que por cada centena de argumentistas que há, se calhar 2 ou 3 conseguem ter esse poder de fazer exatamente o que querem sem que outros elementos possam alterar. Obviamente que a televisão jornalista é um meio tradicional e, portanto, é avesso à mudança, à extrema originalidade, e por isso nós também sabemos que com diferentes estações podemos arriscar de forma diferente. Yo creo también que, voy a arriscar en español. Adelante. Yo creo también que hay aquí una otra cuestión, que es de la necesidad de los mercados de abrir un poco para no solamente productores ejecutivos, pero también de showrunners. La idea de showrunner, que es la persona que cría y que está responsable por la parte creativa de los proyectos, es una cosa que está evoluyendo en Portugal. ¿Por qué? Porque hay un plan, yo creo que general, de todos los productores y de todas las estaciones de televisión y de las OTT, que los formatos portugueses pueden ser exportados para todo el mundo. Entonces hay una necesidad y hay una voluntad de hacer una cosa que sea más internacional. Bueno, lo que quiera decir, pero que vaya a agradar a un público mayor. Y ahí la idea de que puede haber las personas más especificadas, más específicas para tratar del contenido creativo, a mí me parece que es lo camino, principalmente de los guionistas. Claro. Y ahí, bueno, esto ya es una cuestión más ya no solo del peso que tenga el creador a la hora de marcar esa línea que tú comentas, pero es una pregunta relacionada con esto, ¿no? Porque entiendo que parte de este proceso se debe al cambio de modelo y a la irrupción de plataformas. Yo sé que Netflix, de hecho, creo que está próximo al estreno de su primera serie de Portugal, que creo que no está Pedro detrás. ¿Cómo se llama la serie? Glória. Gloria. Gloria. Gloria.
traducción Loya aquí en España. Un saludo a Netflix. Bueno, mi pregunta era, a la hora de hablar con la cadena para vender el proyecto, ¿el creador puede ir directamente a hablar con las plataformas? Ahora mismo sí, ¿no? Entiendo que esto antes no sucedía así, que había siempre la productora, ¿no?, como intermediaria a la hora de... No teníamos plataformas. Entonces, Claro, pero con las cadenas entiendo que sí que había... Directamente con las cadenas, Había claro. una intermediación con la Havia acesso productora, ¿no? direto Claro. às cadeias de televisão. Bruno, por ejemplo, yo creo que es un ejemplo. Yo también. Yo he vendido directamente a las cadenas. ¿Sí? Sí. Sí. Antes de la llegada de las plataformas y de tal. Antes, sí, claro. Sim, quer dizer, eu sempre trabalhei assim, mas eu também como represento, ou seja, como também dou a cara, talvez há um lado perverso que facilita isso, que é o lado das pessoas associarem uma cara ao projeto e, portanto, há ali um bocado de batota. Mas em Portugal, sim, em Portugal sempre, todos os projetos que fiz foi a ideia que chegou diretamente ao En España... Claro. Voy yo. Perdón. Pensé que En erais el- gente de idioma. No, es broma. En el caso de Bruno hubo casi como una trampa, porque al ser también actor, pues ya era una cara conocida y tenía quizás un acceso más fácil directamente al canal o a la productora. Qué breve, ¿verdad? Pero antes dijo algo importante que no traduje, que en Portugal tradicionalmente el guionismo era como el hermano pequeño de la ficción, pequeño y pobre. Y entonces las cosas están cambiando mucho, pero cuando empezó Bruno realmente era ahí el hermano pequeño con poco destaque. Y también Pedro añadió que el mercado en Portugal es particularmente pequeño. A día de hoy hay 4 canales, 2 estaciones públicas que apenas producen ficción y 2 privados. Entonces es un mercado realmente pequeño. Muchas gracias y perdón por mi parte. Os iba a preguntar, bueno, que aquí, por ejemplo, en España sí que sucedía que la intermediación entre los proyectos y, digamos, las ventanas de esos proyectos, que eran las cadenas, solía ser la productora y normalmente uno cuando encargaba una serie pues pensaba en productoras y en un modelo de negocio vinculado a las productoras, ¿no? Yo creo que con la llegada de estas plataformas sí que el creador se ha posicionado pues siendo casi el único interlocutor posible con estas plataformas y el modelo ha cambiado. Claro, el caso de Bruno es cierto que pues, siendo una cara conocida es mucho más fácil y mucho más cómodo, ¿no?, a la hora de vender una serie, pero aquí, por ejemplo, no era tan sencillo que un creador pues tuviese ese... O sea, siempre había en el medio, digamos, una productora, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, Pedro, si en tu caso, o si lo puedes contar... Sí, siempre presenté los Claro. proyectos Y fuiste tú a y- las cadenas. Claro, y no había una productora... Claro, Netflix cuando habló contigo directamente, ¿no? Mesmo con productor, mas vamos siempre Pero fuiste con tú- productor para hacer el pitch. Claro, y antes comentaba Patricia... Yo no tengo productora. Claro, tú mueves tus proyectos y... Tiene varias productoras con quien trabajo Claro. normalmente, pero voy directamente a las cadenas con mis proyectos. Y allí hay, o sea, a nivel desarrollos, por ejemplo, ¿son desarrollos pagados? No. Allí, eso Sabes no. que no. Sé que no. Estaba... Es pregunta trampa. Luego puede que Ya hablemos un poco sabes. de números, porque bueno, me pareció sangrante lo que me contaron antes. Allí los desarrollos, por ejemplo, tú llegas con un proyecto y es sí y va a producción o no y te lo comes. O sea, no hay un trabajo de escritura previo donde el guionista pueda vivir de lo que escribe, aunque no se haga. ¿O sí? Depende, na ESP Televisão, sou diretor de conteúdos de uma produtora de ficção que é a maior produtora de ficção em Portugal, e temos projetos que por vezes o desenvolvimento, sobretudo quando temos, por vezes temos autores que têm contratos de meses para desenvolver projetos. Outros casos não. Outros casos, se for uma encomenda da produtora, é pago.
Se for um autor que chega com um projeto, aí há um investimento de ambas as partes. Do autor e da produtora que vai investir, a ir aos mercados, a ir ao MIP, a ir ao Netby e tentar vender. Mas quando é uma encomenda da produtora, é pago. Patricia, negocia mejor tú. Bueno, traduzco yo esta parte. Sí, bueno, depende. Pedro decía, como director de contenidos de la mayor productora de tele de Portugal, que a veces se encarga a un autor y este trabajo es pagado, pero también puede pasar el caso de que un autor presenta un proyecto directamente a la cadena o a la productora y en caso de que no avance, pues no es un proyecto pagado. Y más allá de las... Estoy aquí ya metiéndome en números, que quizás nos interesa, pero más allá de esos desarrollos que antes creo que comentabas, ¿no? Que cuando un guionista está en plantilla o digamos que tiene un contrato con la productora, que sí que está en el equipo de desarrollo y va trabajando, pero por ejemplo las cadenas allí pagan desarrollos. Ya no hablo de productoras, ¿eh? O sea, desde las cadenas hay como una apuesta por desarrollar desde las plataformas, desde allí no, ¿no? Não, as estações não pagam o desenvolvimento. Vale. No, aquí sí, aquí por É lo um general. investimento das produtoras. Aqui pagam? Sí, aquí sí. Aquí es verdad que sí. Ya sabes, cuando É quieras. ficção científica para nós. En Portugal las cadenas no pagan desarrollos. E a questão é mesmo essa, porque como é um mercado relativamente incipiente, muitas produtoras não têm músculo financeiro para investir la no mayor parte. desenvolvimento. Lo problema es que tenemos dos productoras grandes, que es SP y Plural, mayoritariamente que producen telenovelas, no solamente, pero mayoritariamente. Las otras productoras son productoras pequeñas que muchas veces tienen que procurar dinero en lo Instituto del Cine para hacer pequeñas series o ir directamente a RTP. Pero lo de desarrollamiento nunca es pago porque cuando van a los concursos de RTP o del Instituto del Cine, lo proyecto ya está montado. Entonces los guionistas están siempre trabajando en series tipo porque quieran, básicamente porque tienen mucho amor para dar a la ficción portuguesa. Es esto. Vale, pues dice Pedro que lo que pasa es que al ser un mercado tan pequeño, las productoras no tienen músculo financiero para desarrollar sus proyectos. Entonces, en la gran mayoría de los casos, pues los guionistas lo hacen por amor al arte. Un poquito. Antes hablaba Patricia de la internacionalización, ¿no? De que la gente, las plataformas piensan que la ficción en Portugal, que tiene una ventana. Claro, yo esto antes lo hablaba con ellos y le ponía el caso de Brasil, porque al final parece que Portugal es un mercado pequeño, pero tienes parte de Latinoamérica, donde hay un público extensísimo, y también las antiguas colonias, ¿no? donde se habla portugués. Bueno, sobre todo que nos habléis a nivel experiencia personal o bueno, el conocimiento del mercado que tenéis, de cómo está ahora mismo de abierto la industria portuguesa para que los contenidos se puedan ver también fuera de Portugal. No sé si habéis hecho alguna serie que, pues por ejemplo, para Globo, Brasil o por ahí. A pergunta é até que ponto é que em Portugal há canal aberto com outros mercados de língua portuguesa? La cuestión ahora es que algo ha cambiado. ¿Por qué? Porque las plataformas ahora son obligadas a investir en producciones portuguesas. Porque una cosa que se llama taxa Netflix. Porque antes estaban solamente en Portugal y tenían sus suscriptores, pero no estaba pagando los impuestos. Y ahora tiene que investir, yo creo que 2% de su lucro en producciones portuguesas. Hay dos opciones, o invisten en producciones nacionales, están produciendo, o pueden comprar el catálogo de series portuguesas. Entonces, que es casi una cosa de obligación para las OTTs, porque tienen que investir, si no van a perder dinero. Entonces tenemos ahora Netflix, yo creo que HBO, pero también Amazon, que ha comprado ahora una serie de SPI también, y tiene que comprar. Eso, básicamente hay una obligación por Sí, y van a tener que investir. Eso es bueno para nosotros. Sí, mas no hay mercado lusófono. Ah, sí. Es diferente de España, que tiene más de 500 millones de falantes en América Latina. Portugal, en Brasil no comprenden portugués de Portugal. Es doblado.
Portanto, África culturalmente es diferente, no tiene dinero para coproducir. Por isso não há um verdadeiro mercado lusófono como há aqui de mercado latino. O que acontece é que tens em Portugal o dobro do esforço para fazer nascer uma série que morre no dia em que passa o último episódio. Não é como no cinema em que podes viajar pelo mundo com um filme. Em Portugal a série morre tradicionalmente no último dia em que é exibida na televisão. Sí, sin embargo, ¿Me dejas, porfa? Lo que pasa en Portugal es que hace falta como que el doble del esfuerzo para seguir adelante con un proyecto que tradicionalmente muere en la última vez que se transmite en televisión. me toca. Perdona. Digo que, sin embargo, por ejemplo, tu serie sí que ha tenido un recorrido, ¿no? fuera de Portugal. Yo conozco gente de España que la conocía. ¿A qué crees que se debe que tu serie en concreto, por ejemplo, pudiese viajar fuera de Portugal? Sí, claro. Sem problema. No caso da tua série, teve também repercussão fora de Portugal. A que é que achas que se deve esse sucesso fora de portas? Será que teve? Que espécie de repercussão? Não, eu percebo. Habrá tenido? Eu acho que eu fico muito contente que isso aconteça. Eu deixei de ter esperança que uma série portuguesa que eu fizesse. Portanto, nem é uma tristeza, nem uma alegria. Conformei-me. É uma coisa muito portuguesa também. Acho que há formatos. Acho que vivemos uma fase particularmente simpática para quem está a produzir em Portugal. Eu acho que o cinema também foi muito responsável por isso, os realizadores de cinema e os argumentos de cinema fizeram com que Portugal também furasse essa fronteira e que agora algumas séries possam começar a aparecer no mercado internacional. Mas, como a Patrícia estava a dizer, ou é uma obrigação, que eu acho uma coisa pouco estimulante, mas é o que temos, que é a Netflix tem que investir. Não é porque gosto particularmente dos criadores portugueses, mas é uma obrigação. A primeira série não foi antes da lei obrigada a isso. Eu vejo muito esta obrigação como uma janela que irá dar oportunidade. Depois eu acho que não é esse investimento que nos vai criar uma indústria, porque ou temos a capacidade de fazer produtos com qualidade, o que eu espero é que se produza mais do que a obrigação. Eu não digo isso, eu acho que o princípio da arte está invertido, percebes? É o princípio de é obrigatório ter essas séries e agora vamos produzi-las, mas eu não estou a dizer que não nasçam daí séries extraordinárias, mas não há essa, de facto, em Portugal não acontece isso. Aconteceu com novelas durante muito tempo. As novelas viajaram muito pelo mercado, sei lá, sul-americano e mais até do que só sul-americano, não é? Mercado leste e asiático. Mas resume-se a isso. A ficção começa agora com o Glória e com outras séries a ganhar esse espaço. Bruno tiene dudas de que haya sido un éxito fuera, agradece la apreciación, pero tiene dudas y más que pues triste está conformado con el hecho de que es un mercado pequeño y difícil de pues exportar. Es verdad que se abrió una ventana con por ejemplo, las novelas de Brasil que se exportaban para Portugal. Y el hecho de que, por ejemplo, Netflix esté obligada a invertir, no por creer en el valor de los guionistas, pero porque hay una tasa obligatoria, no sabe hasta qué punto hace un favor a la industria. Sí, muy de acuerdo. En España esa obligatoriedad también existe. Y hace un montón de años pasó una cosa parecida, ¿no? Que de repente empezó con el cine, tenían que las cadenas, cuando estaba Telecinco, Antena 3, tenían la obligación de invertir en cine. Y al principio les daba como mucha pereza, ¿no? Y no querían hacerlo, hasta que se dieron cuenta de que si lo hacían bien
y hacían películas que fueran comerciales, les podías resultar rentable, ¿no? Y yo creo que eso es clave, que uno no tiene por qué poner dinero porque sí, como una obligación, porque al final eso es casi una limosna. Yo creo que lo inteligente es hacerlo porque confías en el producto, confías en el proyecto y porque sabes que a la vuelta te va a traer más rentabilidad, ¿no? Me parece una visión muy inteligente, muy interesante. Em Espanha aconteceu o mesmo, começou por ser obrigatório e ainda assim isso abriu uma janela de oportunidades a que se começasse a apostar mais na ficção, portanto pode ter um efeito benéfico. Sim, não, acho que vai ter de certeza, eu acho que não tem como não ter um efeito benéfico e o Pedro estava a dizer, a Glória até é anterior a este acordo. Eu não digo que não tenha um efeito benéfico, eu acredito, só tenho pena que seja por obrigação, é a única coisa, é uma coisa o meu lado de argumentista tem pena que tenham que obrigar a Netflix a investir, total. É só isso. Sí. Bruno, muy de acuerdo. Perdón. Bruno no niega que pueda ser una ventana de oportunidad y con efectos benéficos, pero le da pena, básicamente le da pena que haya esa obligación y que un guionista esté dependiente de esa obligación. Perdón que mastico. Pero yo Muy creo bueno. que también hay una diferencia muy grande, porque según lo que sé, es que en España la tradición de series es muy grande hace muchos años. Entonces vosotros tenían mucha información y mucha profesionalización de hacer series, mucho más de que nosotros. Y ahí cuando, por ejemplo, yo creo que La Casa de Papel es lo grande salto de la ficción española para el mundo. ¿Sería esto? ¿Sería lo marco definitivo? Sí. A ver, y eso es un caso curioso porque La Casa de Papel fue un fracaso aquí. Yo sé, la historia es increíble, sí. Pero es cierto que ha habido series, yo trabajé en Toy Boy, que fue una serie, bueno, sí. Me encanta Toy Boy, yo soy mira. fan número 1 de Toy Boy. De la trama, ¿verdad? Seguro. Sí, es increíble. Claro, sí. Pasa bastante eso. Y es un caso, pues, sin llegar al éxito de La Casa de Papel, pero fue un caso similar, ¿no? Que al final era una serie que pasó pues discretamente por la tele en abierto, y yo creo que ahí fue la maquinaria de Netflix, ya no solo el marketing, sino también, porque en este caso el marketing yo creo que fue lo de menos, fue el boca a oreja, porque es un producto que puede viajar a nivel internacional, ¿no? Antes comentabas cómo las ficciones portuguesas quizás no viajan del todo bien a Brasil porque no se entienden, ¿no? Ellos tienen que subtitular, pero yo creo que ahora mismo eso da exactamente igual. La gente consume El Juego del Calamar, es una serie coreana, yo me la vi en coreano y con subtítulos, me dio exactamente igual. Entonces, me parece que ahora mismo esto que antes era bueno, ¿no? Cuando uno pensaba en la coproducción, que era el tema del idioma, bueno, no la coproducción, sino en que un proyecto pudiese viajar y demás, ahora creo que da igual, porque de verdad que me parece que es lo de menos el idioma en el que esté algo, si el proyecto está bien y toca la tecla que tiene que tocar, ¿no? Bueno, si quieres, perdón, sí. Basicamente, o caso da Casa de Papel e também do Tomboy foram histórias quase de insucesso. Começou por ter pouca repercussão na televisão e depois com a Netflix tornou-se viral e a evolução foi tanta que basicamente já não interessa tanto a língua em que se escreve. É o caso também do Squid Game, agora mesmo, que é em coreano e está a ser um sucesso global, e cada vez menos será um fator determinante, cada vez menos. Porque está todo en inglés también. Principalmente estás viendo series de todo el mundo en inglés. Casi todo. Surcoreano. Sí, estás en inglés, estás viendo para nosotros con subtítulos en inglés, porque si no, no vas a entender nada. O, como decir, doblado. Sí, doblado. Bueno, antes hablábamos de si hay o no hay industria, ¿no? Y si en Portugal no había esta tradición de series. ¿Cómo funcionan los equipos? Porque es verdad que cuando yo pienso aquí, por ejemplo, en España, cuando había una producción de series muy continuada y hay una productora aquí que era como la productora, ¿no? En los años 90, que era Globomedia, que producía pues todos los éxitos de la televisión, y llegó un punto que el trabajo estaba tan industrializado, ¿no? Que era como un engranaje que funcionaba solo, e incluso llegaron a marcar una línea de ficción muy definida como productora.
Allí hay antes comentabais las dos grandes productoras, era la que estás tú en, ¿cómo es? ¿SP? SP. Y la otra era... Plural. ¿Cómo son los equipos de trabajo allí, ¿no? ¿Qué dimensión tiene un equipo medio en Portugal? Imagino que tu caso es distinto, ¿no? Que es más pequeño, pero ¿cómo suele ser allí? A ESP e a Plural são empresas diferentes porque a ESP é uma empresa independente que produz para diferentes estações e a Plural é uma empresa exclusiva de um canal de televisão, portanto, uma espécie de departamento, e isso muda um pouco a forma de fazer. Enquanto numa empresa que é um departamento há um contínuo trabalho, numa empresa que é independente tem que estar sempre a apresentar projetos novos às estações. As novelas têm um número de guionistas que pode ir dos 5 aos 7, dependendo do autor. Mas é um número grande. Nas séries, um número menor, muitas vezes, de pessoas que escrevem. Mas também tem a ver com o tipo de projeto, a duração. As telenovelas em Portugal têm a duração de 300 episódios. Aqui também as telenovelas da tarde, não é? Têm muitos episódios, chegam a 1000 episódios. E, portanto, são projetos que precisam de equipas grandes para entregar um episódio por dia. Uma série é diferente, não é? Temos um mês e meio para escrever um episódio e, portanto, 2, 3 pessoas pode ser o número suficiente para se escrever. Depende mucho. En el caso de Portugal, SP y Plural son empresas muy distintas. Plural trabaja en exclusividad para un canal y SP presenta sus proyectos independientes. En cuanto a la dimensión de equipos, también depende, pero normalmente guionistas son entre 5 y 7. Y las telenovelas, una vez más, puede depender, pero serían alrededor de 300 episodios en media. Y aquí muchas veces son 3 veces más. Sí, yo creo que es similar a lo que funciona aquí en España, que es verdad que al final una serie diaria yo creo que es el mayor ejemplo de industria, ¿no? de sistema que funciona y donde la gente normalmente además coge más experiencia porque estás escribiendo y produciendo todo el rato, ¿no? Aquí sí que se nota bastante, yo creo que ahora precisamente con la llegada de las plataformas, que los equipos de guión se han reducido bastante, ¿no? Hay como más oferta, porque pues, hay más trabajo a priori, porque hay más proyectos, pero las series que antes quizás escribía equipos de 5, 6, 7, 8 personas, ahora la hacen 2, 3 personas, ¿no? Como que eso sí que yo creo que se ha reducido bastante. No sé si también pasa allí, si habéis notado ahora, pues bueno, en el caso de Bruno, Bruno, que trabajas tú solo o trabajas con... Normalmente junto uma pessoa ou duas em função da ideia que estou a desenvolver, mas como normalmente faço 6 ou 8 episódios, é uma realidade um bocadinho diferente de fazer 300 episódios e tenho tempo, que é assim uma preciosidade, que é poder fazer as coisas com tempo. E é uma equipa reduzida, assim, estamos sempre juntos, não há a coisa de delegar trabalho e cada um escreve uma parte. É uma coisa, eu gosto da ideia de estarmos todos em conjunto a pensar uma ideia. Bruno normalmente trabaja con 2, 3 guionistas más y pues tiene el privilegio y el tesoro de tener tiempo, ya que normalmente sus productos tienen 6, 8 episodios, entonces hay realmente tiempo para preparar y desarrollar el proyecto. Muy bien, no sé cómo vamos de tiempo, hablando de tiempo. Bien, más o menos bien. Quería hablaros de las coproducciones, sobre todo entre España y Portugal, ¿no? Al final yo creo que es casi una deuda histórica, somos vecinos y sí que da la sensación de que se ha tardado mucho en romper esa barrera de colaboración a nivel audiovisual. Yo, trabajando en la televisión de Galicia, sí que he conocido casos, me parece, quizás me estoy columpiando con esto, yo creo que la primera serie que se coprodujo, yo creo que fue Vidago Palace, no sé si antes hubo alguna miniserie, pero yo creo que serie de ficción fue Vidago Palace, no sé si alguno de vosotros estuvo en Vidago, creo que no. No, ¿verdad? Vidago Palace fue una coproducción... ¿Cómo se llama? Vidago, Portocabo con... Vidago Palace. Sí, era RTP y TVG. O Vidago Palace.
mal. Coño, ¿qué he dicho yo? No he dicho Vidago Palace. Oiga, por favor. Ni yo lo pillé. Lo he dicho claramente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vidago Palace. Vidago Palace. Bueno. Vidago Yo creo que fue la primera coproducción que hubo entre TVG y... Puede ser, no lo sé. ¿Cómo es vuestra experiencia? Porque sé que bueno, tú has estado en Auga Seca, también coproducción HBO, RTP, TVG, y yo sé que ahora Patricia está con una de también, ¿no? RTP, TVG para CTV. No sé si tú has hecho alguna coproducción, Bruno. ¿Qué tal la experiencia y sobre todo cómo conseguís organizaros para trabajar en un equipo mixto, en vuestros casos, entre gallegos y portugueses? Sé que hay una coproducción muy grande ahora que se llama Sequía, que es una serie que es coproducción RTP Sequía, seca, en portugués. Sí, ya sé. Sí, que creo Eso que... es de otra productora portuguesa, que Sí. es Coral Europa. Sí, que creo que es con Atlantia aquí en España y creo que es también TV, RTP, creo que es es Atlantia, ¿no? Es una Atlantia. Es la frontera con Extremadura, me parece que... Pero bueno, en vuestro caso, desde vuestra experiencia, ¿cómo fue organizar equipos? ¿Cómo fue ese diálogo Galicia-Portugal? Aquí fue muy simple, porque fue el contrario de lo que estaba trabajando antes con una idea mía. Aquí fue el contrario. La idea original es gallega. Entonces, lo contenido se ha trabajado más en Galicia. Y después, ¿qué ha pasado para mí? Habíamos discutido, pero sería una cosa de una idea original de un gallego. Entonces yo estuve más de hacer la parte portuguesa, porque mitad es portugués y la mitad es gallega, y yo estuve haciendo solamente la parte portuguesa. Pero Claro. Y no hubo como casi interacción entre... Hubo sí reuniones, todo discutiendo, pero Eran como tramas estancas, ¿no? Una en Portugal y otra... no es estanque. ¿Eran como tramas aisladas o separadas? ¿O había como relación entre una y No, otra? hay mucha relación, Ok. sí, pero la idea original es de un gallego, que se pasa entonces en Portugal y Galicia. Es la historia de tres mujeres, que acontecen cosas a tres mujeres, que no puedo decir más. Pero yo creo que es muy importante en estos casos que cuando la idea original es de una persona, que cuando tú vas a trabajar con ella, que tú vas a respetar la idea de esta persona, que estás obviamente haciendo tu parte, que es la parte portuguesa, garantizando que las ideas y que el desarrollamiento hace sentido en Portugal, y dando tu input, claro. Pero en el final, yo creo que debemos siempre respetar la autoría original. Entonces, mi parte fue ayudarlos a hacer una cosa buena, solamente esto. ¿Y tú, Pedro? Mas es un mercado natural, Portugal y España, porque con Galicia es más parecido con el norte de España do que con Lisboa o con Madrid. Por tanto, hay muchas historias de raya y lo dinero que tenemos para producir en Portugal es muy parecido con lo que tienen las cadenas autonómicas. Por tanto, no tanto con Madrid, con RTV, mas sim com TV de Galicia. E por isso, mais do que a lusofonia, Espanha é um mercado natural para produzir. Não é na mesma língua, mas portuñol Es parecido. entendémonos bien. ¿Y os habéis encontrado profesionalmente con que os pidiesen ideas que pudiesen viajar bien entre España y Portugal a la hora de coproducir? O sea, ¿eso lo tenéis presente? Porque todos sabemos que a veces las coproducciones pueden ser un poco forzadas, y yo creo que esto lo hemos trabajado todos, pero no sé si vosotros pues, sí que os han pedido o habéis visto que desde las productoras y las cadenas portuguesas se piden proyectos que puedan tener una pata en España para coproducir. Pediram-vos alguma vez ideias que viajassem bem entre os dois países, Portugal e Espanha, ou que pudessem ter uma perna em cada mercado? Sim, e às vezes até pensamos nisso para poder iniciar uma coprodução, não é? E a verdade é que eu estava a dizer que é um mercado natural, porque, por exemplo, agora há uma coprodução Portugal com a Islândia, que seria uma coisa muito pouco natural, mas que é uma história possível e, portanto, histórias entre Portugal e Espanha, há algumas histórias comuns, basta
Basta ver que vivemos sobre um regime ditatorial fascista de Salazar e Franco durante décadas, portanto, de alguma maneira temos uma história que não é assim tão diferente. Entramos na CE no mesmo ano de 86. Há muitas semelhanças culturais e de histórias que podemos aproveitar. O contrabando da raia, que foi sempre uma história muito explorada, mas há muitas outras que fazem sentido do ponto de vista ibérico. Sí, hubo como ese pedido de historias que viajasen bien entre los dos países, pero también hay como una iniciativa de un guionista de pensar en historias que tengan sentido en ambos territorios. Ahora mismo en Portugal se está coproduciendo una historia con Islandia y claro, con España es mucho más fácil porque hay como un patrimonio histórico y cultural común, las dictaduras que terminaran en años muy parecidos. Ambos países entraron a la Comunidad Europea en el mismo año, entonces hay todo un territorio histórico común. Genial. Voy a hacer una última pregunta, antes de dar paso al público, por si quiere preguntaros algo. Mi pregunta es, bueno, sabéis que esta charla también está en colaboración con FAGA, que es el sindicato de guionistas, junto con ALMA, los dos sindicatos de guionistas que hay aquí en España. Y quería preguntaros cómo está el tema del asociacionismo, preciosa palabra. ¿Hay un sindicato de guionistas allí? ¿Tenéis sindicato propio de guionistas en Portugal? Há um sindicato? Como é que está o tema do associativismo em Portugal? Tenemos una asociación de guionistas portugueses. Muy bien. Buenísima. Buenísima. ¿Está peleando duro? Están ahí. Yo hago parte de la dirección. Entonces están peleando durísimo. Pero ahora vamos a terminar el mandato, entonces que adiós. Claro. ¿Y tenéis convenio ahora mismo? ¿Tenéis convenio colectivo? ¿Qué es convenio colectivo? Acordo coletivo de trabalho. No. No es un sindicato. No. No hay sindicato No formado, tenemos no hay nada convenio. colectivo. No hay convenio. Todo es individual ahí. Vale, no voy a abrir Cada aquí, uno por su... no voy a abrir aquí la veda de hablar de presupuestos, pero sí que durante la comida hablábamos de los derechos, los derechos de autor. Claro, ¿Cómo está la cosa allí ahora mismo en Portugal? Porque sé que es un poco complicado, ¿no? Es que esta dirección de la PAD, que es la Asociación Portuguesa, ha tenido en el último año un gran desarrollamiento, porque habemos tenido un presidente que y nosotros de la dirección, pero principalmente el presidente, que ha conseguido hacer cosas muy buenas por los guionistas, que ha conseguido unir un poco la clase. Pero esto también tiene que ver con la transposición de la directiva europea, porque fue una guerra entre algunos operadores y algunos miembros del área cultural, principalmente de cine, porque algunas personas querían que los operadores, las OTT, pagasen su dinero a los institutos del cine y no directamente a la producción. Después sería los institutos del cine que quería distribuir el dinero de las plataformas. Y otras personas se unieran, principalmente algunas instituciones y algunas asociaciones, nomeadamente la PAD, que para que los OTTs fueran obligadas a investir su dinero en la producción nacional. Entonces, yo creo que la PAD, sin bromas ahora, ha conseguido hacer algo de bueno en Portugal. Esperamos que para el futuro las condiciones de los guionistas puedan mejorar y que podemos continuar a ejercer nuestra voz. Pues sí. Bueno, pues antes de cerrar del todo con la charla, queríamos pasaros el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, pues que hable ahora. Hay por ahí una pregunta. Sí, ¿tienes micrófono si quieres o proyecta la voz? ¿Te ves bien así con fuerza? Venga, pues. ¿Cómo es como stand-up comedian y persona
Sim, na verdade eu devo dizer que houve um lado egoísta naquele processo desta série, porque era precisamente o que estávamos aqui a falar. O papel do guionista, do argumentista em Portugal é sempre um papel que não existe. Há o realizador ou o ator, o protagonista, a quem normalmente é dado o crédito, e bem, mas quem tem a ideia e quem escreve normalmente fica ali na sombra. E deram-me liberdade criativa e então eu decidi fazer a coisa ao contrário, dar o protagonismo aos argumentistas, aos criadores, para que depois os atores tivessem que executar a ideia que nós tínhamos que ter em 2 horas. Eu gostei muito de fazer porque eu gosto da vertigem do erro. Eu adoro o erro e adoro a ideia das coisas inacabadas e imperfeitas. E, portanto, aquele projeto para mim é poder concretizar uma coisa que em televisão há pouco espaço para isso, que é a ideia de errar. Não há espaço em televisão para errar, quer dizer, pelo menos deliberadamente, e é também uma maneira da direção do canal não poder intervir no guião, porque se aquilo é feito de improviso, o guião, não há maneira de um diretor de estação dizer acho que este texto devia ser mais assim ou devia ser mais assim. E, portanto, é um salto para o vazio, mas de uma coisa que eu gosto muito, que é a ideia do erro e de não tentar fazer as coisas sempre perfeitas, como se os espectadores também não tivessem a capacidade de aceitar o erro ou não gostassem do erro. E, portanto, fiz a acreditar que também há espectadores que gostam dessa fragilidade da criação, que é não sair sempre tudo perfeito, com a vírgula no sítio certo y con la palabra no sitio certo. En principio, una medio frase. fin. No, voy a dar todo. Hubo casi un lado egoísta de dar al guionista el papel principal, porque tendencialmente en la ficción portuguesa, quien escribe queda como en la sombra. Y aquí Bruno intentó hacerlo al revés, de dar destaque a quien escribe, y eso es el aspecto que más le gustaba del vértigo del error y de las cosas inacabadas, imperfectas, cosa que no se estila mucho en tele, que le gusta todo correcto y formatado. Entonces, ese salto al vacío fue lo que más ha inspirado a Bruno, dando total libertad, por un lado, al guionista y por otro, dando poco margen al canal de intrometerse en el resultado. Bastante bien, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Por ahí. Sí, hay dos preguntas. ¿Queréis micro o os vais con fuerza? No, vas a pelo. Muy bien. Pues. Mi pregunta también es para Bruno. Antes de mais, obrigada pelo teu serviço em termos das tuas lives. Eu era público fora de Portugal, neste caso aqui em Madrid, portanto, muito obrigada por isso. Obrigado. Ajudaste muito na pandemia, toda a gente, muita gente estava fora. A minha pergunta também é para o princípio, meio e fim. Eu sou copywriter, sou criadora de conteúdos e a minha pergunta é mais do processo criativo, ou seja, era uma série que já tinhas há muito tempo, é uma série que já tinhas pensado há muito tempo, houve um brainstorming, ou seja, tu e outros artistas pensaram na série ou partiu de ti, como é que foi o processo criativo? Acho flipante mesmo, foi incrível, adorei, mas a minha pergunta é mais a parte do processo criativo, ou seja, como é que surgiu tudo isto? Partiendo de lo que pasó con Bishu, que salvó la pandemia a mucha gente también de este lado de la frontera, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo desarrollas una idea? ¿De qué partes? ¿Qué buscas? ¿Cómo funciona?
neste caso deste programa, estávamos a falar sobre isso há bocado, que é, eu tinha uma ideia de um programa que envolvia muita gente e depois apareceu a Covid e, portanto, não deu para fazer esse programa. E eu tive que adaptar a ideia que eu tinha, confiná-la a um espaço, neste caso a 2, que era, nós estávamos sempre no estúdio, os argumentistas estavam sempre fechados num estúdio e os atores estavam sempre fechados na mesma casa, com a mesma equipa. E, portanto, na verdade, nasce dessa vontade de fazer uma coisa sobre o erro, mas nasce também de uma adaptação aos tempos que estávamos a viver. Não era uma ideia que eu tivesse há muito tempo, a que eu ia concretizar era uma ideia que eu tinha há muito tempo, a que acabei por concretizar foi uma mistura de uma ideia que eu tinha de falar sobre o erro, mais conversas que eu tive com os outros argumentistas que também fazem o programa. Fue todo un proceso. La idea inicial era hacer un programa que involucrase a mucha gente, pero luego vino la pandemia y lo arruinó. Entonces, se tuvo que hacer, por un lado, los guionistas encerrados en el estudio y, por otro, los actores encerrados con el equipo. Y la idea era explorar el concepto de error y ese salto al vacío, pero fue algo que fue evolucionando. Pues lo siento muchísimo, no hay más tiempo a preguntas, pero bueno, podéis luego abordar a la gente fuera, que siempre es divertido. Nada, simplemente agradecerle tanto al festival, a Serializados, como a Faga, pues la oportunidad de tener aquí a estos 3 guionistas tan maravillosos. Un aplauso pues para Bruno, para Pedro y para Patricia. Y para la traductora, por favor, por aguantarme, que no es fácil. Pues nada, mucho gusto y nos vemos.